tardes. En este momento vamos a comenzar una charla junto al doctor Luis Gutiérrez de Costa Rica. Yo soy el doctor Fernando Pineda de Santiago de Chile, acerca de implante percutáneo o válvula aórtica en aorta bicúspide. Pensamientos, mi doctor. Sí, bueno, bicúspide es un tema interesante, ¿verdad? Porque si uno analiza los estudios, en todos los estudios randomizados fue tomado como un criterio de exclusión la válvula aórtica bicúspide, pero en el mundo real todos estamos haciendo bicúspides. Yo creo que lo más importante de la bicúspide es que hay que entender muy bien su anatomía. Las mediciones son complejas, todavía no hay consenso de dónde tenemos que medir en una bicúspide, si medimos a nivel anular, si medimos supraanular, si medimos intercomisural, y los implantes técnicamente son más complejos. No sé cuál ha sido tu experiencia con válvula aórtica bicúspide. Sí, efectivamente, cuando uno busca la data se da cuenta que obviamente es una indicación off-label, pero todos lo estamos haciendo y que aún no existe una conducta uniforme del cómo hacerlo. Ya estamos hablando que no existe ni siquiera una conducta del cómo desarrollar el análisis del escáner para poder medir el tamaño de válvula o de prótesis a utilizar. Así que en ese sentido creo que son escenarios complejos. Más complejo aún es que un paciente llegue a los 80 y algo años con una aorta bicúspide que es motivo de cirugía 4 décadas previas, como primera causa en gente joven de estenosis aórtica. Así que eso me llama mucho la atención. En general, la experiencia de la cual yo me he hecho ha sido ser mucho más agresivo en temas de predilatación. Como primera acción, entiendo que hay una corriente que están realizando mediciones 4 milímetros por sobre el anillo, pero aún desde el punto de vista de mi concepción no logro entender que si tú haces una medición 4 milímetros sobre el anillo y luego predilatas en forma agresiva, teóricamente esa válvula ¿dónde se va a alojar? ¿A nivel de donde está el anillo o principalmente donde está la apertura de la nueva válvula? ¿Cuáles son tus pensamientos referentes a eso? Sí, en nuestra experiencia, en los últimos 44 casos del último año en nuestro centro, hemos tenido 15% de implantes en bicúspides y todos los pacientes han sido medidos a nivel anular, ¿verdad? Entonces, igual que tu pensamiento, yo prefiero predilatar las bicúspides y la tasa de leak en realidad ha sido muy baja. Leak mayor de moderado no tenemos ningún caso en bicúspide de los últimos 7 pacientes que hemos hecho, que corresponden al 15% de nuestros datos. Yo pienso que no hay evidencia que soporte hacer una medición supraanular todavía. O sea, ahí conceptualmente podría ser que el cierre está arriba, etcétera, pero no tiene un sustento todavía científico, ¿verdad? Yo creo que con los primeros dispositivos, con CoreValve Classic, con Sapien XT o con Sapien, la inicial, los resultados en bicúspide de pronto no eran tan buenos, ¿verdad? Había más ruptura de anillo con las balón expandibles, había mucho más leak paravalvular, mucho más tasa de marcapaso, pero en los estudios con dispositivos de última generación, los resultados con bicúspide son excelentes. Lo cual creo que es un tema muy importante a considerar si nos movemos al riesgo intermedio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que vamos a hacer un paciente de 70 años con una bicúspide, no queremos dejarlo con marcapaso y con una insuficiencia moderada, ¿cierto? Pero creo que con los dispositivos actuales, con Evolut, con Sapien 3, los resultados son espectaculares. Ya hay bastantes reportes en la literatura, hay una publicación reciente de más de 300 pacientes con Sapien 3, muy buenos resultados. Incluso con Lotus, aunque ya está fuera, los resultados fueron muy buenos en bicúspide. Sí. El tema de resultados, independiente de los resultados locales, nos muestran que algunas revisiones norteamericanas en cuanto a pacientes que fueron realizados en calidad de off-label, ese grupo de pacientes tuvieron por lo general mayor mortalidad a los 30 días, a los 6 meses y al año, y eso se ha ido proyectando en el tiempo. Así que obviamente estos pacientes más complejos probablemente pueden tener más MACE que el paciente tricúspide usual, para el cual se generó esta técnica. Con respecto a los dispositivos, a mí me gustaría entrar ya de lleno en hablar de la CoreValve Evolut 34, o sea, la Evolut 34, porque todo este grupo de bicúspides tienden a tener anillos grandes, más grandes.
Y antes los tratamos con 31 milímetros en la época de Corval y ahora con Evolut los tratamos con 34. Y al ser recapturable da mucha mayor control del deployment del dispositivo en estos pacientes, que también el deployment es un poquito más complejo. En lo personal, a mí me gusta hacer una predilatación agresiva de acuerdo a los diámetros del paciente, y luego el implante muchas veces lo realizo con un overpacing dependiendo de ciertas características. El overpacing lo utilizaba más durante la época de Corval. Ahora con Evolut, que te permite mayor control aún, solamente con un marcapaso a 90 o 100 por minuto, me da una estabilidad del anillo, la cual es lo que uno busca para poder obtener un buen resultado y, por supuesto, con bajos porcentajes de leak. Sí. Eso es muy interesante. Técnicamente el implante bicúspide era muy complejo con un Corval Classic, ¿verdad? La válvula siempre tendía a profundizarse en el ventrículo. Incluso en la fase final de la liberación uno veía la válvula tendiendo a meterse muchos implantes profundos, una tasa mucho mayor de segunda válvula que en pacientes tricúspides, pero con Evolut es totalmente diferente. Sí, yo creo que con Evolut el implante es mucho más controlado en bicúspide, y sí creo y estoy convencido, igual que vos, que la predilatación agresiva hace que ese fenómeno de profundizar la válvula se reduzca con cualquier sistema. Efectivamente, y el pensamiento viene de que al ser un sistema bicúspide, las válvulas desde el punto de vista anatómico tienden a ser más gruesas, más fibróticas, y por ende más la apertura de ellas es mucho más compleja. Y ese fenómeno en que nos hacía que la válvula se profundizara en el momento final del deployment final estaba dado mucho por un mecanismo de que los velos, al no estar bien abiertos o suficiente abiertos, hacían un mecanismo de compresión sobre la válvula y esta tendía a profundizarse. Así es. Bueno, con estas pequeñas conversaciones técnicas sobre lo que es la técnica de TAVI en bicúspide, nos despedimos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.